Hola, soy J. Torres, tu sastre matemático. Vamos a continuar con la trigonometría y ahora, una vez que hemos visto las razones trigonométricas, lo que vamos a hacer va a ser ver aplicaciones, problemas en los que interviene la trigonometría. Y vamos a empezar con lo más sencillo, que es el triángulo rectángulo. Con lo cual, cuando tengamos alguna aplicación, algún problema donde intervenga un triángulo rectángulo, tenemos dos opciones. O aplicar el teorema de Pitágoras, que si recordáis era la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o bien alguna de las... Vamos a empezar. Aquí tenemos en la pantalla la primera aplicación que yo os propongo y es, fijaos, un árbol, un niño sentado y mirando a la copa del árbol y mira, la visual sobre la horizontal es de 60 grados y él está sentado, como veis, a una altura de 50 centímetros, con lo cual tenemos 50 centímetros y desde ahí él divisa la copa del árbol con un ángulo de 60 grados. La separación que él tiene, si me vais siguiendo con el ratón, desde la base del árbol hasta donde está sentado, son 20 metros. Entonces, ¿qué debemos hacer? No podemos aplicar aquí el teorema de Pitágoras directamente porque queremos calcular la altura del árbol y solamente conocemos la separación de 20 metros. Con lo cual, lo más sencillo es aplicar alguna de las razones trigonométricas. Entonces, fijaos, la altura, que aquí yo he puesto una A en rojo, más 50 centímetros, la altura del árbol es lo que valga la A más 50 centímetros. Es decir, si lo medimos todo en metros, A más 0,5 metros. ¿Qué razón trigonométrica puede intervenir ahí? Pues debe intervenir la tangente, porque queremos conocer el cateto opuesto al ángulo con el que el niño mira, cateto opuesto, y conocemos el cateto contiguo, que es la separación. Por lo tanto, la tangente sería A partido de 20. Lo tenemos aquí, A partido de 20. Bueno, pues vamos a despejar la tangente de 60 grados, la conocemos, la miramos en la calculadora. Antes esto lo hacíamos con tablas, pero ahora tenemos unas maravillosas calculadoras. Decimos tangente de 60. Vamos a ver lo que da. Y la A la tendríamos que despejar de aquí, por lo tanto la A es igual. Aquí en la pantalla tenemos la segunda aplicación. Tenemos, como veis en el dibujo, un pozo, una persona que está en la parte superior del pozo y lo que queremos es calcular la profundidad que tiene. En ese caso, ¿qué datos son los que conocemos? En primer lugar, el diámetro del pozo, 2 metros. Lo tenemos aquí abajo, ¿lo veis? 2 metros. Y luego la visual desde este borde del pozo, de esta arista, hacia la arista contraria en la parte inferior, lo divisamos con un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, para calcular la profundidad, lo que tenemos que hacer es utilizar aquí, como en el caso anterior, si os dais cuenta, también la tangente. La tangente de 30 grados, aquí tengo hecho este dibujo, veis 2 metros en este triángulo rectángulo, 2 metros que es la anchura del pozo, P que es la profundidad y el ángulo con el que lo estamos viendo, 30 grados. La tangente de 30 grados sería igual a 2 cateto opuesto dividido entre P, que es la profundidad del pozo. Y ahora aquí despejamos la P y en lugar de ser una multiplicación como el caso anterior, es una división. La P la pasamos aquí multiplicando al primer miembro, la tangente de 30 pasa al segundo miembro haciendo una división y lo que tenemos que hacer es calcular la tangente de 30 y el 2 dividirlo entre la tangente de 30. La tangente de 30 grados, miramos en la calculadora, 0,577. Hay que hacerlo con una precisión milimétrica. Pues aquí tenemos una tercera aplicación, no tan fácil como la anterior, un poquito más complicada, pero en cualquier caso, fijaos, un acantilado que está situado a 32 metros sobre el nivel del mar. Veis marcados aquí los 32 grados. Aquí los tenéis, ¿veis? Aquí, 32 metros. Bien, hay aquí una persona, un observador, que está observando dos barcos que están flotando en el mar. Divisa al que está más alejado y lo ve bajo un ángulo de 60 grados. ¿Lo veis aquí?
de lo que se trata es de calcular fijaos, allá la distancia de las mismas, si los respectivos ángulos, distancia que hay entre un barquito y otro. Aquí lo marco con fosforito. Reducir un poco esta imagen para que... Bueno, aquí veis yo he hecho este triángulo que está simulando el dibujo. Veis que aquí están los 32 metros, el observador está en la parte alta, 30 grados el barco más próximo, 60 grados el barco más alejado. Nosotros esto es lo que tenemos que calcular, la distancia. Y claro, aquí nos planteamos que desde el punto A hasta la pared de este acantilado, la distancia no es la distancia entre los barcos, sino otra distancia más que llamaremos X porque no la conocemos. Bien, aquí también tiene que intervenir las razones trigonométricas y lo que vamos a hacer va a ser, fijaos, volvemos como en los ejemplos anteriores. Conocemos, aquí esto es un triángulo rectángulo, no lo he puesto, pero esto es aquí recto, donde estoy reflejando verde, eso es recto, ¿lo veis? Entonces, estamos trabajando con cateto opuesto y conocemos el cateto contiguo que es 32, por lo tanto, también la tangente. La tangente de 60, si miramos a este triángulo grande, ¿veis? Este triángulo grande, el cateto opuesto es D más X. Todo esto es D más X. Dividido del cateto contiguo, que es los 32. D más X entre 32. Si miramos al triángulo rectángulo más pequeño, el de ángulo 30 grados, la tangente de 30 es el cateto opuesto, que es la X, ¿lo veis aquí? La X, dividido del cateto contiguo, que es la altura. La altura al nivel del mar desde la parte alta, 32 también. Luego, X partido 32. Bien, despejamos D más X. D más X, el numerador, es igual a 32 por la tangente de 60. De 32 pasaría aquí. Y la X es igual a 32 por tangente de 30. Bien, pues vamos a despejar la X en los dos. Vamos a despejar la X en los dos. A ver qué ocurre. La X 32 por 0,57. Nos hemos venido aquí, como veis. Nos hemos venido de esta X de 32 por tangente de 30. Aquí, ¿veis? 32 por tangente de 30, 32 por 0,5773, 18,47. Eso es lo que vale la X. ¿De acuerdo? Bien. Pues aquí, en la siguiente expresión, en esta de aquí, vamos a la aplicación 4, que es muy parecida a la anterior, a la 3. Veis que aquí tenemos también dos triángulos, se ven es un objetivo con dos puntos de vista y con dos ángulos, y ahora no se trata de calcular la distancia que hay entre las dos naves como ocurría en el caso anterior, sino la altura. Fijaos, desde el lugar donde me encuentro se divisa una torre con un ángulo de 32 grados con la horizontal, pero si me acerco 20 metros acá para que vosotros le echéis un vistazo. Esta aplicación os la dejo aquí resuelta, ¿la veis aquí? ¿Veis? Aquí. He dibujado aquí estos dos triángulos, 32, 50 la altura de la torre, que es la altura H, 25 la separación entre los dos puntos de vista y la X, la distancia que hay desde el punto más cercano a la torre. Y yo lo que quiero es que este ejercicio lo hagáis vosotros. A ver, mirad aquí, está resuelto. Aquí tenemos la quinta aplicación y fijaos, aquí es bastante sencillo también, pero es un caso bastante real. Se trata del aterrizaje de un avión. El aterrizaje de un avión se debe hacer con un ángulo de 3 grados aproximadamente. Entonces, el avión tiene que coger mucha distancia para iniciar la bajada. No puede bajar bruscamente, ni puedo ir bajando tan fuerte. Bueno, 2 grados. Bueno, 3 grados aproximadamente. Entonces se trata de un avión que se está acercando a un aeropuerto
y que se forma. También tenemos aquí ahora también conocemos el ángulo, sabemos el cateto opuesto, que es la altura h, 4000 metros, y lo que tratamos de conocer es el cateto contiguo, que lo estoy marcando aquí, que es la distancia horizontal al aeropuerto. Igual a la altitud, la h, partido de la distancia al aeropuerto, despejamos la distancia, ¿veis? La D pasaría aquí y la tangente de 3 vendría para abajo aquí. Eso es lo que tengo escrito aquí. H partido tangente de 3. Y la distancia igual, aquí, la distancia igual a los 4000 metros, que es la altura, dividido entre la tangente de 3, que es 0,05240. Esa división 76.320 metros, es decir, 76,32 kilómetros. A 76 kilómetros, 76,32 exactamente, debe iniciar la bajada del avión. Y eso, cuando habéis volado, os habéis dado cuenta que el avión va bajando muy despacito, muy despacito. Prácticamente no os vais dando cuenta si no vais mirando por la ventana y vais viendo que cada vez nos acercamos más a tierra, que los edificios son cada vez más, las ciudades las vemos cada vez mayores. Pues más o menos ese es el ángulo con el que el avión se va desplazando hacia el avión.